Buenas tardes, señores, ¿cómo les va? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿Cómo está? Hola con todos, ¿cómo les va? A ver. ¿Qué es de la Catherine? ¿Anda por ahí? Sí, Inge, aquí estoy. Ah, ya te vi. Bueno. Como ustedes estábamos viendo, me parece que ya vimos esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Y vimos, ¿qué más vimos? ¿Puedes mandar una foto de lo último que vimos, Catherine? Ya le mandé. Bueno, hasta que mande la Catherine, tomo lista, rapidito. Son ellos los que faltan nomás. Sebastián Cali Silva. Presente, profe. La anterior tuviste falta. Anthony Castelo. Presente, ingeniero. Gracias. Nicolás Caviedes. Presente, Inge. Melanie Chávez. Dayana. Presente, Inge. Ahí más durito dirás, no te escucho nada. Presente, Inge. Ya, Franklin Checa. Checa Franklin. Presente, profe. Contéstame. Sí, perdón, la compu se me bloqueó. Luis Clavón. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Cortés. Nicole Raquel Cortés falta. Ronnie Cruz. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Alexis Escudero. Presente, Inge, buenas tardes. Steven Spin. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Estrada José. Presente, profe, buenas tardes. Estrada, no le escucho nada. Presente, profe, ¿me escucha? Ahí sí. Eric Flores. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brian Gómez. Buenas tardes, Inge, profe. Buenas tardes. Ramiro Aro. Ronald Lema. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián Mediavilla. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Cristian Mejía. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Dani Montenegro. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Montoya. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Morales. Byron Morales. Lenín Nata. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Aarón Ocaña. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Santiago Peña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dylan Peruachi. Presente, Inge, buenas tardes.
Buenas tardes. Jonathan Ponce. Presente, Inge, buenas tardes. Quique Leandro Quevedo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Santiago Ramírez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Zafla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Salazar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Eri Yuguli. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Tigasi. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Tapanta. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Héctor Velasco. Presente, ingeniero. Ronald Villarreal. Buenas tardes, Inge, presente. Y la Catherine. Ya. ¿Ya me enviaste, Catherine? Mande al chat de Teams. A mi WhatsApp, envíame. Listo, Inge. Ya. Eso fue lo último que vimos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, indicamos que las características en cuanto a propiedades mecánicas de los roblones son las mismas que de los pernos, ¿sí? De las juntas empernadas. Habíamos tomado una junta, la más simple de todas. Como esta así. Y aquí está el roblón. Y aquí está una carga de tensión. Si yo le hago un corte a esto, el otro. Yo tengo esto. Vámonos este ancho. Ancho B. Sí, aquí este diámetro, un diámetro D. ¿Sí? Y entonces, decíamos que si yo quiero verificar el remache o el roblón, como quiera, yo lo que le verifico, el roblón trabaja a corte. ¿Sí? Aquí están los esfuerzos de corte. Gustavo. Y este esfuerzo de corte es igual a la carga que está transmitiendo sobre el área de corte del roblón, ACR. Y para que no vaya a fallar el roblón, este tiene que ser menor o igual a un esfuerzo admisible del material del roblón, que no es más que un esfuerzo de prudencia al corte del roblón sobre un factor de seguridad al corte. Y este es lo que se conoce como mi ecuación de diseño. ¿Sí? El área del corte del roblón, ya sabemos, ¿no? Es pi d cuadrado sobre 4. Diámetro del roblón. Ahí está D. Bien. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que si la fuerza esta es muy grande, no es suficiente en un roblón, pues nos va a tocar poner más roblones. Reforzar un poco esto. ¿Sí? Esto por un lado.
Otro lado, además, ¿qué pasa con la platina esta, no? Si yo hago un corte aquí en la platina, hay esfuerzos normales, sigma, ¿sí? Ahí, o puede ser aquí, el corte también están así, de manera uniforme, los esfuerzos normales de tensión. Evidentemente, que si yo hago un corte justo donde tengo el agujero del remache, del rolón, yo ya no tengo una distribución uniforme, voy a tener una distribución que más bien es como esto. Exagerando, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no es tan fácil que se distribuyan los esfuerzos porque vienen por acá y se abren por acá y por acá. Se genera una especie de turbulencia ahí y se genera aquí un pico de esfuerzo. Aquí este esfuerzo máximo acá a veces el esfuerzo este normal de tensión, que es este de aquí, que viene a ser un esfuerzo uniforme o medio, lo que ustedes quieran. Y entonces este factor K es un factor justamente por la discontinuidad que se presenta. Factor de discontinuidad. Que es mayor aún, obviamente porque le aumenta el esfuerzo ahí. Exactamente este K se le conoce como factor de concentración de tensión o factor de concentración de esfuerzo. Y obviamente se debe al agujero ese, ¿no? Estamos absolutamente claros. Y eso no es conveniente, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta en el diseño. Estos factores aumentan el esfuerzo normalmente que se está distribuyendo. ¿En dónde se está distribuyendo este esfuerzo? ¿Y en dónde está actuando este esfuerzo máximo? En el material base. Es decir, en esta platina que estoy transmitiendo o el perfil, lo que quiera. No está en el material de unión, que en este caso es de roblón. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Por lo tanto, si yo quiero verificar el material base, en el material base yo voy a tener fuera del agujero un esfuerzo de tensión que va a ser igual a PT sobre el área del material base, que tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible del material base. Pero ya en la zona donde está el agujero, yo tengo que ahí se presenta un esfuerzo máximo, que es igual a K por sigma T, este de acá, y este menor, este sí va a ser parámetro de diseño, porque es mucho mayor al normal, ¿sí? Entonces son dos efectos que ya he analizado yo en juntas roblonadas. Primero en corte, el corte en dónde? En el material de unión, es decir, en el roblón o remache. Y el segundo, que es en el material base, la tracción pura. Está trabajando a tracción, ¿sí? Estos son esfuerzos de tensión o de tracción. Son dos efectos. Primer efecto, segundo efecto, ¿sí? Pero hay un tercer efecto también que se presenta en el material de unión, en este mismo. Un tercer efecto que se conoce como efecto de empuje o desgarramiento. Desgarramiento. Que es un efecto que si yo le hago un corte aquí al material base, voy a hacer así un corte aquí a la platina. Le coloco aquí
Aquí va el remache o roblón. Aquí es donde va el remache, roblón, ¿no? Sí, el vástago del remache. Lo cierto es que aquí hay un empuje. Un esfuerzo de empuje que justamente está incidiendo sobre el cuerpo de la... ¿Qué es lo que está pegado aquí? Y en cambio acá está así. ¿Sí? Rato que este viene para acá, incide acá, viene para acá, incide acá. Los esfuerzos de empuje. Es el tercer efecto. El efecto de empuje, ¿no? O desgarramiento. ¿Sí? Si estos esfuerzos son súper grandes, lo que hacen es le desgarran la pared, todo esto así. Entonces desgarra así. Como que ponen ahí una tijera y en una tela y le desgarran. ¿Sí? Este es el efecto de la falla por desgarramiento. Cuando este esfuerzo es tan grande, ¿sí? Realmente, físicamente, ¿qué es? Está en contacto con la superficie. Este es un esfuerzo de compresión. Un contacto fuerte que se da ahí. ¿Sí? Por lo tanto, este esfuerzo de empuje va a ser igual a la carga que estoy transmitiendo, que sigue siendo aquí la PT, ¿sí? Sobre el área de empuje. Así llamémosle, ¿no? Área de empuje. AE. Área de empuje que va a ser igual a la proyección donde está actuando este esfuerzo, que vendría a ser toda esta área de aquí proyectada, que no es más que el espesor del material base, T, que vendría a ser este espesor, ¿sí? Por el diámetro del vástago, el diámetro del remache, lo que es el que esté en contacto. Entonces, esta área de empuje esté por el diámetro del remache, pero no. ¿Sí? Y este esfuerzo igual, menor o igual al admisible de empuje. Borro esto y después escribo. Es un esfuerzo de compresión. Por lo tanto, va a ser un esfuerzo de fluencia a la compresión sobre un factor de seguridad a la compresión. ¿Sí? Acá el área de empuje es B por T. No es B, es D. D por T. ¿Sí? Entonces son tres
Efectos en una junta rolonada y también empernada. Corte en el material de unión, tracción pura en el metal base y empuje también en donde, en el material base, la platina, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Yo tengo una junta como cual, a ver, vamos a hacer un ejemplo más real, ¿no? Yo tengo acá una platina que corresponde, que es la unión que está aquí empotrada. Y aquí vengo y le pongo un ángulo. Un ángulo que tiene aquí un eje, el eje del ángulo. Y le voy a colocar aquí dos rolones. ¿Sí? Este eje está transmitiendo una fuerza de 12 toneladas. Tremenda fuerza. ¿Sí? Y me dice que hay que determinar el ángulo. Es un ángulo de lados iguales. De acero ASTM A42, es decir, con un SI de 42 KSI. Y me dice además utilizar roblones ISO 88 cantidad, dos roblones como se indica en la figura. Me pide determinar el diámetro. Diámetro de los roblones de fiere. O también le podemos decir de no, el diámetro de los roblones. ¿Ya? Esta es una placa rígida. Si yo le hago el corte para ver cómo es el detalle, tengo yo aquí el ángulo, lados iguales, y aquí tengo la placa rígida. Es un roblón
Y el otro doblón. Estoy haciéndole un corte aquí así. 1, 1. La placa rígida, el ángulo de lados iguales, que tiene aquí dos ejes, un horizontal, vertical, ¿sí? Le llamo a este el eje X y este le llamo el eje Y. Y de aquí, de este punto, de este centro, que pasa el eje longitudinal, en teoría, ¿no? Realmente la fuerza se aplica ahí, pero en teoría estaba aquí la fuerza, sí. La PT de 12 toneladas. Realmente está en el ángulo, pero así se considera, ¿no? El ángulo es una sección asimétrica. Por eso es que tiene por eso es que los ejes del ángulo, tanto X como Y, son ejes asimétricos, X y Y. Su centro de gravedad está afuera del material. ¿Cómo es eso? Ahí está. Son propiedades de las secciones. Mecánica racional. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Haciendo lo que hice hace un momento, digo, en una parte alejada de donde no están los agujeros, aquí está trabajando todo atracción del ángulo con esfuerzos ahí uniformes, etcétera, etcétera, ¿no? Que no les pasa ninguna afectación. Y estos esfuerzos de tracción, cualquiera sea el orden, ¿no? Tracción, material base. Van a ser iguales a la fuerza que se está transmitiendo sobre el área del ángulo, y esto tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible del ángulo, que es 1 a 0 a 572, y esto es igual al esfuerzo de influencia sobre un factor de seguridad para el esfuerzo normal que dijimos que es de 2, y esto es igual a 42 sobre 2, y esto es igual a 21 KSI. Por lo tanto, el área del ángulo efectivamente va a ser igual a la carga de tensión sobre el esfuerzo admisible, y esto va a ser igual a 12 por 2.2, que es para tener en kilolibras, sobre 21. Y esto es igual a ¿cuánto? Uno como 16. 1.26, ¿no? Sí. Y me da en pulgadas al cuadrado. Busquemos el ángulo. Manual de la ISC. Rapidito. A ver. Ángulo de lados iguales con un área mínima de 1.26. Tengo áreas de 1.36. 1.36 tengo aquí. 1.26. Pero voy a tomar una un poquito más grande. De 2.25. 2,1 por 2,1 por media pulgada. 2.25.
tomo un ángulo de 2,1 por 2,1 por media pulgada, tiene un área de 2.25 pulgadas al cuadrado, manual de la ISC, página 146. Ojalá tengan todos los manuales. Ya le voy a preguntar aleatoriamente a cualquiera de ustedes y tiene que darme los datos que le pida. Y si no, les voy a bajar puntos. En la prueba que tengan de esta contenido de la materia, les bajo puntos. Las pruebas valen 1 punto. Y si les bajo medio punto, es bastante, ¿no? Incide, así que toditos con el manual. Evítese problemas. Cumplan. Ya. Este ángulo tiene de lados 2,5 por 2,5, ¿no? $2.5. $2.5 pulgadas. Esos son 5 o 6 centímetros, ¿no? Más o menos. No es mucho. Entonces, con este ángulo de 2.25, yo tengo un esfuerzo ya para este ángulo de tracción de 12 por 2.2 sobre 2.25. Así trabaja con un esfuerzo menor todavía. Con 21.5. Por lo tanto, trabaja con un factor de seguridad mayor, ¿no? 42 sobre... a ver, ¿cómo es eso? No es 21.5. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale 12 por 2.2 para 2.25? $11,73. 11.73, ¿no? Trabaja con un factor de seguridad mucho mayor, ¿no? $3.58. Mayor a 2, ¿no? Se diría que está sobredimensionado. Bien. Estamos analizando este primer efecto. Vamos al segundo efecto. Corte en el material de unión. Los pernos me dicen que son ISO 88. Esto significa que este perno tiene SUT de 80 kilogramos por milímetro cuadrado para tensión y un SY de 64 kilogramos por milímetro cuadrado del SY. Y eso significa que tiene un SY al corte de 0,6 veces el SY para tensión. Esto vimos la clase anterior. 0,6 por 64. 38,4. Porque es lo mismo 3.840 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto llevémosle a
Acá es 6. $54.5. KSI. Bien, entonces determinemos los esfuerzos de corte en el roblón. La carga de tensión 12 por 2.2 en kilolibras sobre el área de corte. ¿Cuál es el área de corte? Tengo dos, aquí está el área de corte. Tengo dos roblones. 2 veces el área de un roblón. Esto es pi diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y esto menor o igual al esfuerzo admisible de los roblones, que es el esfuerzo de fluencia que acabo de determinar. Pongámosle esfuerzo de fluencia al corte sobre el factor de seguridad al corte que ya habíamos dicho que es de 2.2. Es decir, esto es 54.5 sobre 2.2. ¿Cuánto es esto? 54.5 para 2.2. 24.77. ¿Cuál es mi incógnita? El diámetro. ¿Cuánto me da ese diámetro? A ver, me avisan. Salen pulgadas. $0.678, ¿no? $0.82.4. A ver, ¿me confirman? Sí, profe, 0.82.37.4. Ese es el diámetro que yo necesitaría para los roblones, para cada uno. Ahora aquí podría hacer una cosa, ¿no? No les pongo así, si no les pongo así a los roblones. Me da lo mismo, ¿no? ¿Ya? Así les pongo. Para que me pueda caer porque este ancho no es suficiente. ¿Sí? Eso es cuestión mía y no me afecta, ¿no? Ambos reciben la misma carga. Hay una teoría que un poquito más afecta que el primerito esté de acá y otro un poco menos acá. Este tomará el 55%, este el 45%, pero eso realmente no me sirve en ingeniería. Es más o menos igual, 50% este, 50% este. Sí, igual si fueran los dos transversales aquí así. ¿Sí? Y obviamente esta configuración es mejor que la anterior porque el área que me queda acá neta del ángulo es mayor, ¿no? Que en el primer caso que estaban los dos aquí, me disminuye más el área del ángulo. ¿Sí? Bien.
Para que me quede espacio y no borre todavía. Entonces, debo tomar un diámetro normalizado, pues no hay ese diámetro, 0,82. El diámetro hay en pulgadas, hay ¿qué sería esto? Un 3/4. 3/4 es 0,75, ¿sí? No, mayor a 3/4. 3/4 es 6 octavos, 7 octavos, veamos el 7 octavos. 7 dividido 8, 0,875, ¿ya? Siete octavos, no, tomo yo un diámetro normalizado de remache, 7 octavos de pulgada, que es 0,875, mayor al 0,824. Ok, ese me sirve. Pues con esas pernos, yo tengo un esfuerzo de corte. PT sobre el área de corte de los pernos, y esto es 12 por 2.2 sobre 2 veces por pi por 0,875 sobre 4. Y esto al cuadrado. ¿Cuánto me da ese esfuerzo? $21.95. Por lo tanto, con ese esfuerzo máximo en los remaches, estos trabajan con un factor de seguridad que es igual a ¿qué? Al tau admisible que saqué. Perdón, no, al esfuerzo de fluencia al corte 54.5. Sobre 21.95. Y esto es igual a 2.48. Y esto es mayor a 2.2, ¿no? Que es el mínimo. Ok. Pero aquí tengo que hacer yo un ajuste. ¿Cuál es el ajuste que tengo que hacer? Que en el ángulo, vamos a ampliar un poquito más. Yo tengo así los dos remaches. ¿Sí? Es decir, tengo aquí dos agujeros. Digamos que estos son los diámetros de los agujeros. De A. ¿Sí? Entonces, la sección neta en el ángulo va a ser menor. Es apenas esta. Esta se le conoce como el área neta. El material base, obviamente. ¿Sí? Área neta del material base que va a ser igual a ¿qué? Área neta es igual al área del ángulo menos el área de los agujeros. Así en términos generales, ¿no? En términos exactos para este problema, el área neta es igual al área del ángulo. ¿Dónde estaba el área del ángulo? ¿Sí?
Tomamos este ángulo, 225. Menos el área de los agujeros. Un solo agujero que está aquí, que es el área de un agujero, que va a ser igual al fin del agujero, al diámetro del agujero, que le estoy llamando de A. ¿Sí? ¿Por qué? Por el espesor del ángulo. Ahora, ¿qué pasa con el diámetro del agujero? ¿Es igual al diámetro del vástago del remache? No, por supuesto. La norma, la ISC establece que tiene que ser un poco mayor. ¿Por qué? Por cuestiones que tiene que tener cierta holgura para que pueda entrar fácilmente el vástago del remache ahí. Y además considera un valor adicional, porque cuando se realiza el punzonado, el agujero aquí, en el perfil, en el material base, en este caso en el ángulo, cuando se realiza el punzonado, el agujereado, la broca o el punzón afecta, aquí le afecta, le deja debilitar esta sección adyacente. Entonces, lo que establece la ISC dice que el diámetro del agujero debe ser igual al diámetro del roblón más un 16avo y más un 16avo, le desgloso así. Donde el primero un 16avo es la holgura que debe tener el remache con relación al diámetro del agujero, y el segundo un 16avo es lo que le afecta este efecto por el punzonado. Es decir, siempre el diámetro del agujero es igual al diámetro del remache más un octavo de pulgada. Diámetro del remache ya saqué. 7 octavos más un octavo, por lo tanto el diámetro del agujero es igual a 7 octavos más un octavo, 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, de esa manera, aquí el área neta va a ser igual a 2.25 menos el diámetro del agujero, que es 1 pulgada, por el espesor del ángulo, que es media pulgada. Esto me da igual a 1.75. Área neta, 1.75 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Y con esto reformulo y calculo el esfuerzo real aquí en la zona de tensión del perfil, el esfuerzo en el material base, el esfuerzo de tensión. Que se aumente este esfuerzo de tensión. ¿Por qué se aumenta el esfuerzo de tensión? Por el agujero. Vendría a ser ese K máximo que yo les puse hace un rato, que se veía afectado por el concentrador de tensión, el K. Entonces, el esfuerzo de tensión en el ángulo replanteado es igual a la carga de tensión sobre el área neta. Y este esfuerzo de tensión es igual a 12 por 2.2 sobre 1.75. Aumenta el esfuerzo de tensión. ¿Cuánto es esto? $15,085. Aumentó, ¿no es cierto? Yo tenía 13. Aumentó a 15 y bajó el factor celular, que ya no es tan grande como el que inicialmente me estaba saliendo de 3.58. Ahora es 42 sobre 15. Y esto es igual a 2.78. Este sí es real. 2.78. Que sigue siendo mayor a 2 y está bien, pero ya no es el 3.58, es el 2.78. Entonces, hasta aquí, ¿qué pasa hasta aquí? Hasta aquí, la tracción metal base, comprobado, chévere.
El corte en el perno, chévere, con 2,48, con dos pernos y de 1 pulgada. Claro, no de 1 pulgada, pero pernos de 7/8 de pulgada. Y me falta la última verificación, que es la verificación al empuje. ¿Sí? Voy a borrar esto, porque no necesito. Estoy borrando. Lo mismo, no vendría a ser el mismo dibujo que les dice así. Aquí en un remache. Y si le hago el corte yo por acá también, acá viene el otro remache, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, puedo hacer en cualquiera de las áreas de esta, ¿sí? Tomando la primer corte, no sé. Entonces, yo saco que el esfuerzo de empuje va a ser igual a la carga PT sobre el área de empuje. ¿Sí? Entonces, el área de empuje son los dos pernos que están ejerciendo empuje aquí, ¿no? Y acá también no me debería hacer eso así. Pues el área de empuje es 2 veces, son 2 áreas de empuje que se están presentando ahí. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿no? Por el espesor y por el diámetro del roblón. Lo que está en contacto con el material base. Y eso le está afectando al material base. Borro toda esta parte. Bueno, el área ya sabía, ¿no? El área cualquiera. Bueno, me dicen el área, yo le borré el área 225, ¿no? Bueno, entonces el área de empuje. Área de empuje es igual a 2 veces por el espesor del material base, media pulgada. Y por el diámetro del remache, 7/8, que es 0,875. El área de empuje es igual a ¿cuánto? A 0,875. Pulgadas al cuadrado. Y el esfuerzo de empuje, carga aplicada, 0,875. $30.17. 30,17 KSI. Este es el esfuerzo mayor de toditos. Y esto tiene que ser menor o igual al esfuerzo de empuje, que es un esfuerzo de compresión que les dije, esfuerzo de influencia a la compresión sobre un factor de seguridad para esfuerzo normal, que es de compresión. ¿Sí? ¿Qué pasa con el esfuerzo de influencia a la tracción y el esfuerzo de influencia a la compresión? SY a la tensión y el SY a la compresión. ¿Qué dijimos del acero? El acero es un material isotrópico que tiene las mismas propiedades independientemente de las direcciones y sentidos de aplicación de la carga. Entonces, esto en teoría no es tan exacto, pero es más o menos igual la resistencia a la fluencia, a la tensión que a la compresión. Entonces, esto sería 42 KSI. ¿Sí? Y si eso es 42 KSI, entonces mi factor de seguridad con el que estaría trabajando al empuje es 42 sobre 30,17. ¿Y eso es igual a cuánto?
1.39. No va a fallar porque es mayor a 1, pero es el más crítico, ¿no? Entonces, si yo digo esta junta, así ya diseñada con el perno de 3 octavos, con este ángulo de 2,5 por 2,5 y con el material este de 0 a 42 y con el perno igualmente el ISO 88, ¿cuál va a ser el factor de seguridad del sistema? Esto es un sistema. Entonces tengo 3 factores de seguridad. Uno que me salió de 2,78, otro que me salió al corte de 2,48 y otro al empuje de 1,39. El factor de seguridad del sistema es este. Factor de seguridad del sistema. ¿Cómo podría estar fallando esto en el caso de que se vaya a dar este problema? O lo más sensible, lo que más tendría que tomar en cuenta es el efecto del empuje. ¿Sí? Este de aquí. Entonces, para disminuir este esfuerzo, aumentar el factor de seguridad, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Sí? Aumentar el área de empuje. Ya no, de pronto no colocar 2 pernos, de pronto colocar 3 pernos. ¿Sí? O colocar de pronto, ay, mira, uno así, otro así y otro así. Y eso sí se ve. ¿Sí? Pero aquí ya tendría que verificar si aquí la área de tensión me soporta esto o no me soporta. O de pronto tendría que aumentar el ángulo, etcétera, etcétera, y hay infinidad. Esto que estoy haciendo es diseño, y el diseño tiene infinidad de soluciones, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer ahora este rato, con todo lo explicado, porque esto tiene que ser una manera de interactuar ustedes con mi persona. No voy a estar yo dándoles las 2 horas aquí. Además, mi caso, ya, mi voz ya no alcanza. No tengo garganta. Hagamos una modificación para que hagan este mismo problema, ¿no? Podrán así. Veamos. Pues resolvemos, ¿no? Van a hacer todo el proceso, problema, con una distribución de 3 remaches con una carga 20 toneladas. Con un acero ya no A42, un acero A572, que tiene un SI de 50. Los pernos sí, con el ISO 88, que es el mejor perno que hay, ¿no? Por remache. Los pernos sí con ISO 88. Van a calcular el ángulo, van a calcular los remaches, los diámetros, y van a verificar los 3 efectos: empuje, corte y tracción. ¿Listo? Entonces las 5, ahí tienen. Para darse gusto. Dije una pregunta. Y me dan los 3 valores. Obviamente que esto tenemos que resolverle, porque ya este es un problema más bonito todavía, ¿no? A ver, me dan eso. Ya les voy preguntando. Dije, el diámetro de 7 octavos, ¿de qué parte de la...? A ver, ¿cómo me dices? El diámetro de 7 octavos de pulgada. No te sirve nada de eso. No te sirve el diámetro, no te sirve el ángulo, no te sirve nada. No, pero, o sea, ¿de qué parte le sacó ese diámetro? Ahí me confundí un poco. Te dije que he sacado, los diámetros normalizados vienen en pulgadas. Si has de haber oído, es medio cultura general, pues no. Los pernos no vienen de decimales, vienen de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada, de 5 octavos, de 7 octavos. Términos decimales tienes que decir en términos de quebrados, digamos así, en números quebrados, tienes que poner ahí, esos son los números estándar de los diámetros. ¿Sí? Es cultura general. Te metiste en ingeniería mecánica, algo has de saber de eso por lo menos. Una intuición has de tener. O sea, sí, pero ¿de dónde le sacó, digo?
el 0,80 dice, ¿cuánto? 82, 5 salió. ¿Qué número fraccionario en quebrados te da 0,85? Ninguno. Entonces tienes que aproximarle a uno a que más te dé. Me da el de 7, el de 3 cuartos me da 0,75. El de 7 octavos me dio 7 octavos si es normalizado, si hay. 7 octavos, 3 cuartos, 5 octavos. A eso, así es como le aproximé. No, eso no está en tablas. No he sacado de ningún lado.
A ver, ¿terminaron? Ah, No, Inge 1. es como que no. Disculpe, ingeniero. Tengo una Dime. consulta. Dime. ¿El área neta se calcula de la misma manera independientemente del número de pernos? Porque estaba viéndole que se había Criterio, modificado el les he dicho espesor. siempre. ¿Cuál es el criterio? El área neta es el área primero transversal. Tienes dos áreas netas. Esta, una área neta 1. Esta, una área neta 2. ¿Cuál es la más crítica? La Esta, 1. la menor. Aquí tienen que verificar la tracción del material base. Ese es uno de los tips del problema. Los que crean que hayan hecho hasta después de un cuarto de hora, solo los que crean que hayan hecho bien, mandan a mi correo. Me mandan mal hecho, más bien les de bajar puntos. Los que me mandan bien hecho, les considero ahí. Pongo unos alicientes de puntos. A mi correo, carlos.valdión@epn.edu.es. Listo, jóvenes, ahí terminamos la clase. Nos vemos la siguiente. Gracias, Inge. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.